¿En qué consiste vivir la vida? Si jugar videojuegos, el trabajo, las fiestas son medios para evadir la vida y las responsabilidades, ¿en qué momento vivimos? ¿Es la experiencia interna lo que cuenta o son las experiencias ajenas las que valen? ¿Es escalar una montaña cuando deberías estar trabajando, vivir o es estudiar 14 horas diarias por una carrera que solo hace feliz a tus padres? Pasar todo el día encerrado en la computadora es menos vivir que pasar todos los días medio drogado o en la oficina. ¿Y por qué esta insistencia en ponerlo todo en una balanza, en donde comparar experiencias de tu vida? Tantas preguntas para abrumar al habitante humano terrestre contemporáneo y cuestionar si lo que está haciendo en este momento cuenta como vivir la vida y aumentar así sus ya altos niveles de ansiedad. Éxtasis, del griego ekstasis, es una emoción barra experiencia que se describe como estar fuera de uno mismo. La definición ayuda a entender el concepto. El éxtasis debería ser algo majestuoso, o al menos hay algo en la misma palabra que sugiere que debería ser mucho más. Pero como diría el castroso que acaba de llegar de un retiro o de tu tía que experimentó con ayahuasca por primera vez, debes de probarlo para entenderlo. Aún así, vamos a intentarlo, pues aquí no estamos para gatekeepear lo paranormal. Y para ello, primero debemos hablar de dónde viene la mentada idea del éxtasis. El éxtasis originalmente se asocia a lo espiritual. El motivo por el que los griegos necesitaron en su momento definirlo es por lo irreal de la experiencia. Se hace uso de una respuesta sobrenatural a lo mundano, pues simplemente algo así de maravilloso es imposible que venga de nosotros mismos. Debe haber algo o alguien detrás. La divinidad, en el contexto de la antigua Grecia, no se limitaba a ser simplemente un avatar del bien, el mal o las fuerzas de la naturaleza. Eran individuos con sus propias metas, trabajos y sueños. No eran seres omnipotentes y omnipresentes. Los dioses griegos eran poco más que el ideal elevado a la divinidad de lo que podría llegar a ser la humanidad. Por ello es que en aquella mitología se hace tanto hincapié en los héroes, en hombres y mujeres que se ganaron su lugar en la historia por sus actos y excelencia. Las musas, por ejemplo, son una forma de interpretar aquel momento que separa al mundano ser humano con aspiraciones del digno y reverenciado creador, como recompensa de la dedicación, el esfuerzo y el trabajo duro. Estas se presentan ante artistas y artesanos trayendo inspiración. En resumen, para alabar había que vivir. Lo peor que uno podría llegar a hacer es entregarse a la apatía. Hablando de vivir, Dionisio, dios griego de la fertilidad y el vino. Pero no solo del vino y la fertilidad, sino de los rituales y del éxtasis. A Dionisio no solo se le adora estando ebrio o deseando aparearse. La meta de este era liberar a la gente, no de sus condenas o de sus males, liberarlos de los estándares sociales que impiden a uno ser uno mismo y disfrutar del momento, quitarse los prejuicios, expectativas, apariencias y simplemente desinhibirse para poder disfrutar de la compañía, de la música, los bailes y entregarse por completo a los excesos, pero sobre todas las cosas para poder celebrar la vida en su totalidad. Y como recompensa, finalmente llegamos al éxtasis, poder simplemente estar fuera de uno mismo y permitir que la divinidad entre. Pero alejémonos un momento de las fiestas, que aún tenemos que hablar de espiritualidad. En un momento volvemos. Ahora, entendiendo que los dioses griegos no veían como una meta universal el ser buena persona, pero vivir la vida plenamente, podemos entender por qué es que existía un dios de la guerra, un dios del amor, un dios de los impulsos y un dios de casi cualquier cosa que puedas imaginar, del descanso, de las cosechas, de la pesca y la caza. El favor de un dios proviene de la constancia hacia un estilo de vida. Adorar a Dionisio es fácil, solo hay que aprender a festejar. Pero el resto de miembros del panteón griego no estaba tan relajado. Uno no se volvía un buen soldado, artesano o buen atleta por simplemente rezar. El favor del propósito, del valor y de la disciplina se cosecha con el tiempo. Se tarda, pero eventualmente llega. Y la recompensa es la excelencia. Lamentablemente, con el paso del tiempo y la monopolización de Dios, se volvió un tabú hablar del éxtasis.
asociado más seguido a posesiones demoníacas y cuando le convenía a la iglesia, a mensajes divinos, hasta, pues, bueno, que le dejaba de convenir. Ahora era únicamente una bendición reservada a unos cuantos, no algo mundano que podría llegar a alcanzar el Joe cualquiera en las fiestas, o en el arte, o en ningún lado que no sea rezando, viviendo como un buen niño, sin cuestionar a tus padres o sin usar el nombre de Dios en vano. Pero, ¿por qué pasó esto? Mi respuesta inmediata es el control del Estado a través del miedo. Adueñarse de la fe de la gente suena a un instrumento perfecto para mantener al pueblo a raya. Si el gobierno, guión iglesia, era quien tenía jurisdicción sobre cómo habrías de pasar la siguiente eternidad, me parece una buena idea obedecer lo que sea que me tenga que decir, quien a su vez se encarga de llevarme a esa otra vida cuando me porto mal. Pero esto no es más que una jica teoría. Las cosas no terminan aquí. De hecho, se vuelven peor. Eventualmente, el éxtasis se volvió un síntoma de problemas mentales, reservado sobre todo a mujeres, trabajadores y salvajes, considerados a todos estos como histéricos o coloquialmente llamados loquitos. Tratamiento, electroshock y lobotomía. Actualmente Dios y el Estado nos falló. Ya no queda nada sagrado y no conservamos ni un ápice de la espiritualidad de su momento. Entonces, nos entregamos a los impulsos. ¿Qué significa esto? Pues drogas, drama y procrastinación. Seguimos buscando el éxtasis, es tan natural como la necesidad que tenemos por comer o reproducirse. Fue una herramienta que nos permitió sobrepasar los límites imaginables de la técnica y la experiencia. Nos permitió acercarnos más a comunidad y a ser maestros en las artes y las ciencias. Pero reducirlo a su valor práctico es caer en el mismo problema. El éxtasis, más que algo útil, es una emoción. Y como toda emoción, nos ayuda a relacionarnos con el mundo, a interpretar y reaccionar. Esta emoción nos habla de los excesos y deja en evidencia la importancia de controlar la forma en que se canaliza la energía. Niégalo y sentirás la vida deslizarse como arena en un colador. Aférrate y sentirás cómo te consume. Abrázalo y descubre qué te hace sentir vivo. Pero decía, hoy en día somos víctimas de nuestros impulsos. Ya no importa el medio mientras alcancemos aquel estado elevado de la conciencia. No importa qué o quién o cómo se nos meta con tal de experimentarse fuera de nosotros mismos y poder simplemente sobrellevar la vida, aun si no la estamos experimentando ni un solo día. The Last Dinner Party es una banda que llegó un día a mí en un sueño. Eso no es verdad, pero hubiera sido gracioso. Las descubrí en TikTok, como tantas otras cosas, hace ya un par de meses que de hecho estoy grabando aquí, Antonio del futuro. Este guión iba a salir en febrero del 2024. Sí. Bueno, perdón, me trabé. Lo descubrí en TikTok hace ya un tiempo, no voy a decir qué tanto, porque la canción de Nothing Matters se hizo viral. Luego tocaron con Hozier y con Florence and the Machine. El grupo se formó en el 2020 y por culpa de la lamentada pandemia no pudieron empezar a tocar hasta finales del 2021, aprovechando todo ese tiempo para aprender, recolectar información y finalmente crear una estética, sentido y dirección con la cual dar luz a este estilo tan único que ahora tienen. Llevan tocando en vivo desde entonces. No habían tenido mucha presencia en redes, pues su interés fue primero en construir su carrera en el entorno local. Querían crecer gracias al boca a boca y dejar que lo demás fuera ocurriendo con naturalidad. Este 2 de febrero del 2024 sacaron finalmente su primer álbum, Prelude to Ecstasy. Y permítanme decir, pero qué álbum, Dios mío. Adoro a sobremanera cuando me encuentro con algo como esto, que me hace imaginar escenas, que me hace reflexionar y me deja teorizar sobre el significado de las cosas. Por ejemplo, por eso es que mi banda favorita sigue siendo Arctic Monkeys, pues desde sus primeros álbumes hasta el último, se han mantenido consistentes en construir narrativas, explorar conceptos y temas con su música. La música es increíble, pero es lo que cuenta lo que hace que para mí sea tan interesante, se quede conmigo y finalmente me guste tanto. Con The Last Dinner Party pasó algo parecido. Escuché el álbum de salida y mi interés me hizo prestar atención a la letra de una canción específica, Cesar on a TV Screen,
y con ello abrir las puertas a todo este rabbit hole que me ha llevado a investigar sobre historia romana, la Unión Soviética, arte maximalista, mitología griega, poesía, drogas y experiencias queer. Este video iba a ser supuestamente corto, de unos 3 minutos, solo tirando cumplidos, pero terminó convirtiéndose en todo esto una vez empecé a trabajar en él. Y quiero aclarar, antes de continuar, que no tengo idea ni de poesía, ni de composición musical. No pienso hacer una crítica de ello, ni puedo ni me interesa. Mi único interés es el narrativo, que cuenta y cómo lo hace. Reconozco que mi ignorancia me limita a no entender cierta parte de la obra, pues no estoy reseñando un libro basando únicamente en su texto y prosa. Son canciones. La profundidad y el goce de estas no se detiene en el análisis literal. Finalmente, decidí hacer este video, pues creo que es sencillo escuchar una canción y simplemente disfrutarla sin pensar mucho en ello. Cuando musicalmente una canción funciona, funciona y ya. Se puede hacer análisis de los por qué suena rico suave, pero no es lo que quiero hacer yo. Lo que quiero es crear un diálogo alrededor de lo que cuenta y de lo que significa para nosotros. Lo que intento con esto es poner atención a lo que dicen las cosas. Por ello es que digo que yo no hago ni reseñas ni análisis. Me gusta la idea de un ensayo inspirado en este caso, en un álbum que me parece presenta una historia sobre la falta de representación en los símbolos y la reconquista de los mismos a través de vivir la vida luchando por nunca encajar en ellos. En resumen, un video mío de 50 minutos explicando por qué las cortinas son azules. Y ahora, un pequeño ejercicio de meditación en camino. Cierra las cortinas, prende tus velitas, pon tu playlist de frecuencias en 432 Hz y calibra tus... Por favor, cierra los ojos e imagina. Hace semanas recibiste la invitación a una fiesta. Las expectativas te llenan de emoción. El anfitrión tiene fama de ser excéntrico. Todo lo que hace da de qué hablar. Y el ser invitado siempre es un honor. Dentro puedes encontrar todo tipo de personalidades. Desde jóvenes aún intentando darle sentido al mundo y a su destino. Políticos discutiendo con artistas. Ingenieras, poetas y doctores bailan hasta quedarse sin música. Hay un lugar para todos y todos tienen algo que hacer. ¿Cómo encajas tú en todo esto? ¿Tienes pensado deslumbrar la sala con un tema de conversación que dejará de qué hablar incluso después de la fiesta? ¿O, por el contrario, tienes ganas de pasar desapercibida? ¿Planeas llevar un atuendo que hará que todos te quieran en sus historias? ¿O deseas ser tú quien aclames los atuendos de los demás? Sin importar quién eres, qué haces y cómo te desenvuelvas, siempre habrá lugar para ti. Mueres porque llegue el día, pero el día llega y en lugar de sentir calma, te sientes con aún más ansiedad. Empiezas a dudar si realmente sería buena idea salir. ¿Qué tanto puedes confiar en tus recuerdos para creer que esta noche también la pasarás bien? Recuerdas todas las ocasiones en que algo te incomodó. Pero justo hoy, Marte está en Aries. Y es de los pocos momentos perfectos para salir y ser uno mismo. Se acerca la hora. Te empiezas a alistar. Y toda la ropa te parece demasiado exagerada, demasiado simple. Sabes que puedes llevar lo que sea. Llegaste a ver gente en vestido de novia, bailando con otra en bata de laboratorio y playera de las Chivas. No hay nada que puedas usar que te haga quedar mal. Pero, ¿qué tal si sí? ¿Qué tal si esta vez es diferente? Así continúas, incluso al llegar a la fiesta. Saludas al anfitrión y hay algo helado en su tono. No tiene el tiempo para atenderte. Se le nota tan ansioso como tú. Lo entiendes, así que decides resguardarte con algún conocido, pero aún no llega nadie que conozcas. Te debates si quedarte en una esquina esperando o arriesgarte a conocer gente. No pasa mucho cuando finalmente te animas a platicar con desconocidos. Hacen chistes que no entiendes. Las presentaciones no se hacen esperar. Alguien tiene un nombre raro que tuvo que repetir 3 veces y aún así no lo consigues pronunciar bien. Abre los ojos. El álbum empieza con una obertura, una pieza introductoria común en el ballet o la ópera para darle la bienvenida a la audiencia y poner el tono de la obra. La banda tenía una clara intención, ser maximalistas no solo musical pero temáticamente.
jugar con lo ridículo de los excesos y del drama, fantasear con vivir una despreocupada vida sin tener que lidiar con la ansiedad de los problemas reales, pero atrapadas en una realidad que parece no entender sus intenciones. Es como entrar a un museo y solo ser capaz de admirar el valor estético de las obras, por su capacidad decorativa, como querer habitar una pintura sin el contexto de ella. Lo bello de no saber nada. Belleza en la superficialidad, en escuchar el álbum sin saber de qué trata ni reflexionar sobre lo que busca contar. Y es tan bueno en aquel propósito que incluso si te lo tomas así, vas a encontrar un montón de motivos para disfrutarlo. Pero si eres como yo y la estática pronuncia tu nombre cuando la luz del sol se rehúsa a regresar, encontrarás un montón de significado en cada una de sus letras. En total, el álbum es su forma de presentarse al mundo, de afrontar las críticas que saben que tendrán y en general estar demasiado conscientes para poder disfrutar y crear libremente. Una de las formas en las que veo el álbum es como un diccionario de símbolos en donde cada canción busca ser en sí misma una representación conglomerada de ideas viejas, pero para finalmente, en conjunto, crear nuevas definiciones. A su vez, se siente como ver a alguien intentando explicar un chiste sin terminar de contarlo, como con miedo de ser malinterpretadas por no asegurarse de que cada una de sus palabras se encuentre bien explicada. Este exagerado amor al detalle hace de la experiencia en análisis un juego muy interesante, con referencias a distintos medios, guiños o momentos históricos y referencias personales. Para entender esta historia hay que entender el origen de los símbolos. Vienen del subconsciente, de algo visceral dentro de nuestra mente de primate o quizá incluso antes de cuando fuimos reptiles. Los símbolos son como la reacción que tenemos a los insectos o a la sangre, algo que llevamos por dentro integrado en nuestro ADN, o somos nosotros los que le damos significado a estos. Así como falsamente creímos que las zanahorias mejoran la visión por culpa de la publicidad engañosa en la Segunda Guerra Mundial, o que los tiburones eran una amenaza más grande de lo que es por culpa de la película de Steven Spielberg, quizá sea una mezcla de ambos y al mismo tiempo una contradicción de los dos. Todo ya está definido. La creación tiene ciertas reglas y parámetros inamovibles que le dan propósito y lugar a todo. No el todo limitado al espectro de lo entendible y alcanzable, pero el todo real al que se refiere la palabra cosmos. Desde lo más pequeño, forma parte de un ciclo que afecta hasta lo más grande y viceversa. Aun si nos enfocamos únicamente en el todo correspondiente únicamente a la humanidad, no queda aspecto para más de lo que ya hay. Todo fue inventado, todo ya se ha dicho, todo ya se ha hecho y todo ya se ha sentido. Pero para bien o para mal, no nos conformamos. Y no nos conformamos con vivir en la intemperie y construimos casas. La vida se nos hizo corta y aprendimos a extenderla hasta casi el siglo. Vencimos las profundidades del océano y estamos surcando más allá de los cielos. Los límites naturales son retos que poco a poco vamos venciendo. Estamos destinados a conquistar las estrellas. No hay nada en nuestro camino que pueda interponerse entre nosotros y lo que por derecho de nacimiento nos pertenece. Esa conformidad nos ha maldecido y hoy nos hace sentir vacíos a los que no entendemos nuestro lugar en este plan que se sale de nuestra comprensión. La vida nos abruma, las tareas nos aprisionan y finalmente la ansiedad nos detiene. ¿Qué falta? ¿Qué no? Como humano estoy inherentemente destinado a ser un conquistador y no, la verdad es que no. La verdad es que la mayoría de nosotros vivimos rodeados de cosas que permanecerán más tiempo en la tierra que el recuerdo de quién fuimos. Repito, ¿qué falta? Propósito. Ya sea tener una enorme familia, graduarte con honores, escribir esa historia que llevas años arrastrando en tus sueños, vencer la intemperie, extender la expectativa de vida, salir con tus amigos los fines de semana. Sea lo que sea, pero como humanos tenemos la obligación de continuar el legado que se nos ha heredado desde antes del lenguaje y reescribamos las razones de por qué se vive, no solo sobrevivir, que eso lo hacen las bestias. Tú y yo y todos los que nos rodean no nos podemos conformar con simplemente comer, cagar y coger. Necesitamos propósito. Y ahí es donde entra la magia de los símbolos. Símbolos que al fin y al cabo son atajos a ideas y mensajes complejos. En la naturaleza, por ejemplo, se entiende que colores chillones suelen significar peligro. Otro ejemplo es cómo las plantas se llenan de químicos tóxicos con los cuales mantener alejados a los mamíferos. Así proteger sus semillas y que se las lleven las aves a las que no los afecta. Pero ahí vamos nosotros los mexicanos y ponemos esos mismos químicos en toda nuestra gastronomía. Asociar diamantes y las langostas a ser productos de lujo cuando ambos dependen de falsificar una oferta y demanda donde no la hay.
Aunque te quieran vender lo contrario, todo símbolo puede ser reinterpretado y recontextualizado. Ni siquiera el desvarío que dije antes sobre las estrellas te define. La belleza de cómo hemos exitosamente construido un mundo que depende de nuestra interpretación de las cosas, pero sobre todo, de la constante lucha entre lo que nos dicen que somos y lo que queremos ser, sin términos medios, sin negociar, sin aceptar otra cosa que no sea aquello que va a llenar tu vida de significado. Prelude to Ecstasy se enfrenta a los símbolos, a los que asumimos, están grabados en piedra, y cuestiona su validez. ¿Cómo voy a permitir que un símbolo que no me representa continúe siendo a lo que debo aspirar? Escena: una habitación a oscuras. El nauseabundo aroma que hace unas horas inspiraba seducción, ahora apesta a verdades por revelar. Hay ruido al fondo. Gente vomitando, pláticas a susurros que no lo son realmente. La media luz de un sol que no termina por salir. En esta primera canción, Born Alive, tenemos a una protagonista orgullosa por la situación en la que se encuentra. Mira la suciedad y decadencia en su entorno reflejada directamente como una mancha de vino en la blusa, y piensa en lo romántico que es esto, lo bohemio que es y lo bien que se siente poder vivir en el fantasioso despilfarro momentáneo de una vida sin regularse. Pero en aquel momento algo en sus adentros despierta y se da cuenta de la verdad. El resto de la canción parece una conversación con aquel otro yo que reconoce el peligro en el que se está metiendo, aquella versión de ti que le preocupa tu bienestar, que está constantemente pendiente de ti y procura ser la voz de la razón, aunque a veces se pasa de precavida. Lo que seguido fueron discusiones o ruegos ahora no es más que una amarga despedida. Después de luchas y conflictos por ver quién tiene la razón, finalmente llegan a un acuerdo. La versión sobria antes dijo: somos adictas. No una metáfora, pero una declaración directa, porque esa es su forma de hablar, al grano y sin endulzar las cosas. Esta misma voz, más adelante, habla del peligro en el que se encuentran con elegancia y sutileza, como enmascarando una incómoda verdad que es mejor engullir con la nariz tapada, aceptando las razones por las que tiene que ocurrir lo que viene. Mientras tanto, y en aquel mismo verso, momentos antes, la personalidad despreocupada y encantada por los excesos, que normalmente habla de forma poética y llena de metáforas, ahora también se expresa en el lenguaje de su contraparte, directa y sin rodeos. Como si solo la terminología de la otra pudieran llegar a un acuerdo, una demostración de que están entendiéndose. Una entiende lo que se tiene que hacer y otra las consecuencias. Hay ciertas palabras y conceptos que se repiten en el resto de historias canciones. Por ejemplo, hablar de uno mismo limitándose a las partes del cuerpo, no en la totalidad del individuo, pero en los fragmentos que nos componen y su utilidad. En esta canción, rib, tongue, back, veins, y durante todo el álbum, será uso del símbolo de la mordida. El símbolo de la mordida tradicionalmente tiene muchas interpretaciones. La mordida, a un nivel místico, o mejor dicho, las marcas de los dientes representan la huella o el sello de lo espiritual sobre la carne, pero también la mordida representa las acciones repentinas, producto de los impulsos, nuestro instinto animal actuando antes que nuestra conciencia. En esta canción, la mordida simboliza un contrato en intenciones hacia la acción. Se vive seguido fantaseando con lo que se tiene que hacer. Dejar finalmente este estúpido trabajo y dedicarte al arte. Pero la vida del artista es dura y no hay garantía sobre cómo hacer que las cosas funcionen. Y a diario se vive en esa disputa entre los deseos de la vida que quiero y los miedos que me impiden hacer algo para vivir aquella vida. Esta mordida es un sello entre ambas partes, ambas conciencias, una que está dispuesta a vivir esta romantizada decadencia para sobrevivir, haciendo lo que quiere, entregándose a lo carnal y el drama que conlleva este estilo de vida, y la otra, que no puede más que reconocer el peligro y aceptar la decisión de exponerse a él, es la transformación del deseo a la acción, con todas sus consecuencias. En esta clara referencia a la Biblia, nos traen a Eva como un poco menos que un producto de la costilla de Adán. Mientras el símbolo del hombre en las artes es la humanidad entera, desde reyes hasta ladrones, eruditos y salvajes, el símbolo de la mujer se limita a ser poco menos que una extensión del hombre, de la humanidad, no como parte de esta, pero como un complemento. El símbolo de la mujer como sirena,
que seduce al hombre y lo corrompe, la madre que lo cuida y lo ama, y la damisela hace rescatada. La forma en la que trae aquel símbolo es tanto liberadora como gentil. Por un lado, lo acepta como reconociendo que para poder traer esa versión de ella a la vida, debe volver a encajar en la imagen que se le vendió de la vida, que ella ahora está rechazando es la vida de lo que se espera que debe cumplir. Lo predecible de lo que le han inculcado implica ser mujer, y no lo hace desde una postura de coraje. Como veremos más adelante en el álbum, no existe un odio hacia la figura de la feminidad pasada, es más bien un rechazo a definirse tan solo con ella. Por el otro lado, sabe que eso no es ella, sabe que para ser lo que debe necesita ser mucho más, pero aquello no quita el inmenso valor y cariño que le tiene a esa imagen, imagen de tantas otras que vivieron antes que ella, y no puede mirarlas con coraje, ni siquiera a la versión de ella misma que podría continuar siendo aquellas cosas. De nuevo, imagen que la define como una extensión de algo más, que desearía poder ser tan solo y ya, sin tener que reinventar la rueda. ¿Para qué te expones al peligro pudiendo tener una buena y tranquila vida en este otro camino? ¿Por qué sacrificar lo que puede ser y tantas otras han sido? Y aunque la decisión ya se haya tomado y lo que sigue sea inevitable, los comentarios chingaqueritos se hacen presente, como esa ascua que se rehúsa a apagarse y continúa con el riesgo de quemar. Ambos símbolos, juntos, tú estás causando este daño, tú nos estás lastimando. Con la firma de este contrato se viene mucho dolor, uniendo ambas partes de nosotras en tu sinsentido. Voluntariamente confuso, está hablando de la lengua o del vaso, pero como podría estar hablando de uno, habla de la otra. Sacrificarías una costilla por traer a la vida esta otra parte de ti de regreso, pero ¿podrías pagar las consecuencias de no hacerlo? Y al final, de eso se trató toda la canción, de una discusión entre dos partes del mismo individuo, una última discusión, en donde ambas ya sabían el resultado. Y la parte ganadora, la que acepta que se van a sumergir en este horrible estilo de vida, recibe y acepta esta última pedrada sin decir nada en respuesta, pues reconoce que ni en este último momento está bien lo que está pasando, y mucho menos lo aprueba. Aún así, y quizá sin ponerse de acuerdo, deben arder en vida para sobrevivir. Esta canción la escribió Abigail Morris, la primera canción del álbum. Menciona que es como una declaración de las intenciones o misión de las mismas. La escribió justo después del fallecimiento de su padre, alrededor de la idea Let me make my grief a commodity, poner a muestra exhibición de todos el dolor y sufrimiento por el que estaba pasando únicamente por dinero. Un intercambio grotesco de la intimidad del duelo a cambio de lo material. Escena: una caminata de noche. Imagino nieve, una chamarra enorme, un par de tallas más grande, obviamente prestada, guantes con los que no se puede ni usar el celular, y un gran amor iluminando el camino de regreso a casa. La protagonista viene de visitar a su novio y en el camino de regreso, al estilo de Cantando bajo la lluvia, va dejándose llevar por una fantasía que la llena de inspiración. Nuestra protagonista se encuentra embrutecida por sus nociones personales de lo que implica la masculinidad y como ésta sirve como un medio al éxito. Ve en su pareja todos los atributos que ella necesita para alcanzar la grandeza y en su fantasía se imagina a sí misma como uno de los grandes emperadores romanos. Pero esta visión de la masculinidad como símbolo enaltecido es producto de una ficción que busca engrandecerse a sí misma. Un punto importante a tener en cuenta cuando se estudia sobre historia es reconocer que la escriben los vencedores. Y en muchas ocasiones, cuando más evidencia tenemos de que un individuo fue buena o mala persona, más debemos dudar de las fuentes. La protagonista es uno de esos individuos a los que no les llegó el memo y tienen interiorizada una interpretación infantil no solo de esta masculinidad a la que aspira, pero de los ídolos a los que admira.
Julio César, aunque según cuentan que fue querido y adorado por el pueblo y el ejército, termina siendo traicionado por miembros cercanos a su gobierno e incluso amigos y familia. Pero para la protagonista no existe nada de esto, ni traiciones, ni ese otro lado de la moneda en la historia, ni escepticismo. Nada más que la visión romantizada y exagerada, escrita por los mismos hombres que buscan ser recordados como un símbolo de grandeza. Todas estas nociones, todas estas fantasías son, como dije, una imagen infantil de lo que ella ve que le falta. Acude a personas que no consigue realmente entender por inspiración. Ahora no se está comparando con el supuestamente amado César, pero con el universalmente odiado Nero, que durante su gobierno dejó arder Roma durante 6 fatídicos días, y según las teorías, se cree que fue él mismo el que organizó el incendio para que durara tanto, o complicar los esfuerzos para apagarlo con el fin de arrasar con la ciudad que lo odiaba tanto y empezar de nuevo. Para esta referencia, debo hacer un spoiler grande para un libro que se dice es muy bueno. La gente en los árboles. Este polémico libro está inspirado por el caso de Daniel Carlton, un investigador que pasó gran parte de su carrera intentando entender la enfermedad de Kuru, una enfermedad neurodegenerativa e infecciosa, que en su momento no se sabía de dónde provenía. Pero, gracias a la investigación, se descubrió que el origen era por culpa de los rituales religiosos de una tribu en África. Esta consumía el cuerpo de sus difuntos para años después contraer la enfermedad. A través del cerebro, Dudasek ganó un premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de los virus no convencionales, y en general fue un individuo querido y respetado por la comunidad científica. No solo eso, era también un filántropo que adoptó a 56 niños en África, trayéndolos a Estados Unidos, ofreciéndoles una mejor vida, estudios y la oportunidad de salir adelante, hasta que se descubrió que era un pedófilo, y al menos 7 de sus hijos adoptivos lo confesaron. El señor se pronunció como culpable ante el juez, pasó 12 meses en prisión y sus últimos 10 años de vida en Europa. El libro toma el argumento de qué tanta empatía podemos sentir por una persona que, aún haciendo cosas buenas, es un monstruo. Incluso en el documental que se hizo sobre el caso, siguen aferrándose a la narrativa de que el hombre era una persona admirable con el título El genio y los niños. Y es por este mismo sensacionalismo que la protagonista en la canción hace referencia al libro, pues cuando, aún teniendo evidencias de los crímenes de estos hombres horribles, seguimos teniendo debates sobre si podemos justificar sus crímenes por sus obras, como si ser un genio fuera motivo suficiente para brincarse todo tipo de estándar, ley o moral que pueda llegar a tener. Y es lo que la protagonista necesita para que el mundo que ella ha creado en su imaginación funcione. Sobre todo porque su pareja tampoco es tan admirable como todos los hombres a los que aspira a convertirse. Pero ella no quiere pensar en eso. Leningrado, una ciudad que ya no existe, de una época en donde se prometía prosperidad con un futuro más brillante que el que cualquier profeta pudo haber soñado. Ahora, San Petersburgo. Ni el nombre queda de aquellos cuestionables tiempos. De nuevo, limitarse a ser solo una parte del cuerpo, en este caso, la lengua. Mientras al inicio añoraba ser quien conquista el mundo, en su realidad es ella quien se queda callada ante el hombre que tanto admira, escuchándolo hablar de cuánto tema cuestionable se le ocurra. Pero da igual, pues de eso se trata esta masculinidad que nos han inventado y ella decide creer, donde la voz de un hombre toma valor solo por el hecho de serlo. Todos los atributos positivos vienen de fábrica. El éxito es justificación suficiente para enmendar cualquier mal, y no le queda otra que hacer a la protagonista que fantasear con algún día no ser mandada a callar, poder hacer lo que se le plazca y tener lo que se le antoje, ser querida y amada por todos, al igual que las cuestionables figuras que han pasado a la historia como héroes, a pesar de todo. Escena:
En el mal iluminado escenario de un bar donde la protagonista se expone en un estoico despliegue de feminidad, el pecho inflado, abierta a ser exhibida y puesta a prueba. Pero como podría ser un escenario, es la oficina, es la escuela, o en cualquier lugar donde el rol de la protagonista sea aceptarse como parte del entretenimiento de los demás, no por lo que haga, pero por lo que los demás hacen con ella. Esta canción se siente como un reclamo, como intentando alegar usando momentos del pasado como argumentos. Pero en lugar de hablar de momentos reales, hace uso de la mitología para hablar de problemas generacionales. El inicio de los mitos griegos empieza con el parricidio del titán Cronos a su padre Urano. Al ser este último derrotado, lo maldice. Un día, tus hijos se rebelarán ante ti como tú te rebelaste ante mí. Cronos crece paranoico, con miedo a que algún día aquella profecía se termine cumpliendo, y por ello se come a sus hijos, a todos menos a Zeus, el cual fue escondido por su madre Rea. Zeus crece oculto y al llegar a la adultez, termina trabajando como sirviente de Cronos, lo cual le da la oportunidad para envenenarlo, haciendo que éste vomite al resto de sus hijos. En ese momento se libró una guerra entre los titanes y los dioses. Eventualmente los dioses ganaron, encerrando a los titanes en el Tártaro, justo como Cronos encerró una vez a su padre. Pero esta canción no trata sobre padres e hijos, sino de la responsabilidad de las hijas de atender las heridas de las madres a través de su propia vida. La protagonista no solo se siente como la responsable de sanar, sino como la herida misma, la herida y el castigo, como si su presencia hubiera acentuado males que se vienen arrastrando de épocas primigenias y apenas hoy, apenas en tu corto tiempo de vida, tienes la oportunidad de sanar el daño que se han hecho desde el inicio de los tiempos. En aquella mítica guerra entre titanes y dioses, un titán traicionó a los suyos, Prometeo, junto con su hermano, Epimeteo. Al ganar, como agradecimiento, Zeus les encomendó poblar la tierra de criaturas y las bendijeron con los propios dones de los dioses, algunos con plumas y alas para volar, otros con fuertes mandíbulas y otros con brillantes escamas. A los humanos los esculpió con especial cariño del barro, a imagen y semejanza de los dioses. Esto enfureció a Zeus, el cual dictó que los humanos serían mortales, dependientes de los dioses y destinados a adorarlos por toda su vida en la oscuridad debajo del Olimpo. Pero Prometeo tenía grandes expectativas sobre su última creación, tan grandes como para superar a los mismos dioses. Quizá de ahí proviene el miedo de Zeus, de quizá estar viendo la siguiente generación de hijos a rebelarse contra sus padres. Por ello Prometeo se coló en el Olimpo, robó el fuego, se los entregó a los humanos y les enseñó cómo usarlo. Con esto empezó el desarrollo tecnológico de la humanidad, ya sin depender de los dioses, pues la humanidad había obtenido los medios para valerse por sí mismos. Esto enfureció más que nada a Zeus, el cual, harto de Prometeo, lo encadenó a un risco en donde todos los días un águila vendría a comerse su hígado, y todas las noches aquel hígado volvería a crecer para ser de nuevo devorado la mañana siguiente. Los gritos de Prometeo llegaban diariamente hasta el Olimpo, como recordatorio para el resto del panteón de las consecuencias de llevar la contraria. Soy el castigo, soy el dolor, soy la culpa, soy poco más que el hígado con el único fin de convertir todo este veneno en amor. A diferencia de Prometeo, su hermano Atlas no traicionó a los suyos. Este se mantuvo firme y luchó como líder, siempre al frente en los combates. Al ser derrotado, Zeus, en lugar de condenarlo al Tártaro, lo castigó con ese ácido sentido de la justicia que tiene, obligando al titán, padre de la astrología, a sostener los cielos sobre sus hombros, separando la tierra de estos y obligándolo a nunca poder ver lo que amó en libertad. Antes se dijo, respira como niña. Imagino que entienden todas las connotaciones que tiene la frase como niña, sobre todo las negativas. Ahora, la protagonista, que aprendió a actuar de forma femenina como se le enseñó, se burla de su madre, llamándola bailarina, un símbolo no de debilidad, sino de disciplina como poca, resistencia y determinación. La cantidad de entrenamiento y fuerza física que requiere bailar con la gracia de una bailarina es un esfuerzo sobrehumano, sobre todo para hacerse ver como si no fuera nada. Misma fuerza que se ve representada en la misma condena a la que se le dio a Atlas,
Como clara burla aquí, le pregunta a la protagonista que si lo disfrutó, como si Atlas hubiera disfrutado no volver a ver el cielo que tanto amó. Pero la discusión aquí no termina. ¿Se acuerdan de cómo en la canción anterior hablaba de una protagonista que añoraba aspectos de la masculinidad que eran incapaces de criticar? Nuestra actual protagonista la cuestiona. ¿Por qué usas los métodos con los que te doblegaron para hacerme callar? Aquí, tomando aquella necesidad de imponerse violentamente sobre otros para ejercer control, creando esta dinámica en donde siempre hay alguien a quien agredir. Un hombre a una mujer a su hija, y la hija con la responsabilidad de tratar las mismas heridas que le están heredando. Y este es justo el tema de toda esta discusión, decidir que la violencia termina contigo, no ser capaz de agredir a otros como te agredieron a ti. Y aunque suene horrendo, la decepción que se llevan contigo al negarte a continuar con la tradición, reconociendo lo maligno y horrendo de lo que se ha estado haciendo de generación en generación por costumbre, y al negarte a continuar finalmente, voltear al resto. Apolo, dios de las artes y de la música, un dios con cientos de relatos heroicos, adorado por miles y con un historial de conquistas románticas para llenar bibliotecas enteras, un día, el engreído dios se burlaba de Eros por llevar arco y flechas. El enclenque dios, con poca tolerancia, apuntó directamente al corazón de Apolo con una flecha de oro con punta de diamante, llena de pasión que incita al amor, haciendo que Apolo se enamorara de la ninfa Dafne, famosa por querer seguir los pasos de la hermana gemela de Apolo, Artemisa, manteniéndose virgen y soltera, rechazando cuanto dios y hombre intentara algo con ella. Pues Apolo, no acostumbrado al rechazo, y con una flecha que inflamó su ya inmenso amor, persiguió a la ninfa por el bosque, sabiendo que nadie le iba a negar nada a un héroe como él. La ninfa huyó, pero correr era en vano, cuando los mismos dioses del panteón dotaron de aún más velocidad de la que ya tenía Apolo para alcanzar a su víctima. Entonces la ninfa le rogó a su padre, el dios del río Ladón, por auxilio, y éste, sin poder hacer mucho más, convirtió a su hija en un árbol, el laurel. Desolado por lo ocurrido y aún completamente enamorado, Apolo prometió continuar amando a Dafne, aún siendo un laurel, haciendo como símbolo de héroes y de los atletas en las Olimpiadas la corona de laureles, y bendijo la planta con inmortalidad para siempre mantenerse verde. Esta última parte de la canción ya no es una discusión, es ese después, lleno de emociones, aún reflexionando sobre lo que se dijo, pensando en si seré capaz de hacer lo mismo a mi hija, y aceptando que no le mentiría, que no continuará con esa maldición, y que en ella termina este ciclo de violencia. Y ahora, aquel line representando lo mismo, pero con significados distintos. Mientras el primer verso habla de quedarse quieta como le enseñaron, el segundo habla de no cargar con la culpa de tener que mentir como le enseñaron. En el mito griego original, todo el tema de la maldición, de que los hijos están destinados a rebelarse a sus padres, tiene un enorme enfoque masculino, siempre siendo hombres quienes luchan contra sus padres, mientras que las mujeres cargan con la maldición de tener que irse heredando las heridas de una madre que no pudieron sanar, esperando que la siguiente generación sea la que se haga responsable de todo el daño. Pero como toda costumbre, cuando finalmente se rompe, cuando finalmente se pone un alto, viene el conflicto obvio que hace cuestionar a todos los involucrados. Es lamentable, sí, pero ¿qué vamos a hacer? Se lleva haciendo durante milenios, no me vengas tú queriendo parar ahora. Porque si paras ahora, nos echas en cara la culpa por no haber parado antes. En una entrevista con la vocalista Abigail Morris, dijo que la canción no solo era sobre la relación entre madres e hijas y las heridas generacionales y traumas que se van transmitiendo, pero de reconocer a su madre como una mujer más, que vivió lo que tenía que vivir, sufrió e hizo el trabajo de madre también como podía, con los recursos que tenía a su alcance, aceptando la humanidad de quien pensamos es un ente perfecto y quizá gracias a aquella revelación poder perdonar. Escena: en cama, intentando inútilmente dormir mientras se rememora como en un cruel y sádico castigo el montaje de todos los momentos de esa relación que hicieron a la protagonista tirar la barra al suelo y excavar un agujero.
La vergüenza no solo por sus actos, sino por los actos que permitió. El día en el que se conocieron Sylvia Plath y Ted Hughes fue un día como cualquier otro. Era una fiesta de universitarios como cualquier otra. Quiero situarlos en una época previa al internet y los mensajes de texto, una época en donde una madre e hija, o hermano y hermana, se comunicaban con cartas para mantenerse cerca a pesar de la distancia. Gracias a estas cartas, ahora podemos encontrar los paralelismos en las vidas de ambos poetas y ver los hilos del macabro destino unirlos. Ambos ya eran jóvenes promesa con cierto reconocimiento. Ambos ya trabajaban o estaban intentando trabajar en sus escritos, pero ambos se sentían preocupados por no escribir sobre lo que querían, pero lo que tenían que escribir para sobrevivir. Soy dependiente del proceso de escritura, no de la aceptación, le dijo Plath a su madre en una carta. En esta época, la chica estaba pasando por otra depresión que le impedía escribir como hubiera querido. Sus cartas en la época estaban repletas de miedo a la soledad y el terror de nunca encontrar al amor de su vida. Hughes pasaba por algo similar. Trabajaba con J. Arthur Rang, un reconocido empresario que le daba cierto renombre, pero Hughes describe lo que hacía como recoger mierda y seguido le decía a su hermana que el trabajo le permitía vivir, pero no con mucho entusiasmo. El chico fantaseaba con huir a España o a Dublín, culpando a la monotonía en su vida por hacerle incapaz de escribir más que pequeños pasajes cuando él quería sumergirse por completo en la poesía. Nunca falta un roto para un descosido, y ambos parecían hechos el uno para el otro. Por ello, al encontrarse como iguales, fingiendo una seguridad que no tenían, mostrándose optimistas a pesar de lo incierto del futuro, en aquella fiesta estudiantil como cualquier otra, sus casi idénticos sentimientos se cruzaron y ocurrió uno de los más famosos y eventualmente fatídicos días para la historia de la poesía. Pues aquella noche, después de una cantidad no mencionada de coqueteo, Ted termina por besar el cuello de Sylvia. Y esta, como respuesta, al parecer involuntaria, muerde el cachete del poeta, motivada por una extraña fuerza que la hizo sentir que no podía salir de la fiesta sin dejarle algo de ella sobre él. Lo mordió tan fuerte que le sacó sangre, lo dejó marcado por el resto del mes. Aquella mordida se volvió el símbolo que representaría el resto de su relación. Es importante destacar que la historia de estos dos ni empieza aquí y termina aquí. Sylvia Plath padecía de depresión, padecía de miedos que en la época se sentían irracionales, el miedo a nunca alcanzar su verdadero potencial. La poeta llevaba ganando concursos desde los 6 años, escribiendo sin parar, y mientras crecía, más ganaba, llevándola más y más lejos. A inicios de sus 20s, la idea del matrimonio protagonizaba las charlas de todas sus amigas. La necesidad de amor se iba haciendo más y más presente, pero temía todo lo que significaba el matrimonio para una mujer en los 50s. Temía terminar con un hombre que la convertiría en poco menos que una ama de casa, en tan solo la secretaria que se dedica a escribir las cartas importantes de alguien más. Pero ella no se veía como eso. Ella quería escribir sus propias cartas, quería la fama, el éxito y el reconocimiento. Y este miedo al matrimonio lo acompañaba su miedo a los hombres, y cómo estos podían ser doble cara cuando se lo proponen. Hombres que exigen pureza y lealtad. No tenían problemas con acudir a prostitutas para perder su virginidad o escuchaba lo normalizado que eran las infidelidades. Tenía interiorizado una cantidad absurda de machismo que le complicaba mucho las amistades que tenía con otras mujeres. Y un día llega Ted Hughes, un hombre que convirtió todos sus sueños y pesadillas en realidad. Le apoyó en sus escritos, sí, y según los poemas de Hughes realmente la amaba y se preocupaba por ella. Era genuino al punto cínico, pero al final de todo, la gota que derramó el vaso fue la misma que lo empezó a llenar, pues en aquella noche en donde ocurrió la mordida, la novia, en el momento del escritor se encontraba presente en la fiesta, y al final de la vida de Plath fue una infidelidad lo que hizo que decidiera quitarse la vida, o al menos es una de las teorías. A ver, la forma directa de entender esta canción es escuchando lo que dice la letra y lo que dice la banda. On Your Side es una canción de amor con las manos atadas. Se trata de ser tan devoto de alguien que no importa lo que haga, no importa cuánto duela,
¿Cuánto sabes que debes irte? No puedes escapar. Y sí, analizar la canción con eso en mente es muy fácil, no necesita de interpretación, nada. Todo está contado casi en prosa, lo cual puede parecer que es una canción en la que no se puede profundizar mucho. Pero luego tienes el símbolo de la mordida, el cual ha sido importante en todas las canciones hasta el momento, y resulta y resalta que la referencia a una mordida en el rostro es, a su vez, uno de los momentos en la historia de la poesía más famosos que existen. Así que, tomando aquel significado, podemos interpretar un par de cosas nuevas. No es una canción donde la protagonista es la víctima, pero la culpable, pues quien recibe la mordida no es Silvia, pero Ted. Aquí la protagonista se está poniendo en los zapatos de aquel hombre horrible, y gracias a esa perspectiva, todo cambia de color. El rol de la protagonista era el de enmendar los daños, calmar, ser una fuente de estabilidad. Podríamos atribuirle aspectos negativos por la asociación que hicimos antes, pero no es el punto, al igual que en la literatura de Ted, donde lo vemos confesando las cosas que hizo mal, solo habla del inmenso amor que tenía y el arrepentimiento que siente. Aquí lo mismo, únicamente mencionándose como la buena, sin reconocer por qué las cosas terminaron como terminaron. Llegué al punto más alto de nuestra relación a ciegas, y cuando pensé que todo iba a seguir tal y como está, me dejaste caer. Se terminó la relación, dijiste suficiente, con calma, pensando que yo continuaría como si nada. En esta última parte, de ver a la protagonista como víctima, podríamos pensar en lo triste y devastador que es que te dejen caer en el punto más alto de la relación. Pero si en esta historia la protagonista se identifica con Ted, quizá y solo se está victimizando, quizá incapaz de darse cuenta de todo el daño que causó. De todo este video, esta es la canción a la que más le dediqué tiempo y revisiones, más investigación y análisis, lo cual, como dije, es contradictorio, porque la letra no es profunda, pero el par de referencias que se hace, específicamente la de la mordida, me dejó pensando durante mucho tiempo, sobre todo después de conocer la historia de los poetas. Y esta es una historia enorme, siento que nada más rocé la superficie, me enfoqué en leer sobre todo a Silvia Plath, en ver reconstrucciones de su vida a través de la poesía y la interpretación de la misma, y los pobres intentos de justificar a su esposo y el abuso al que la expuso. Como en entrevista se le admite que nunca va a intentar llevar la contraria a la gente que lo acusa, pues estos colectivos ya tomaron una decisión, y para ellos es más fácil defender las posturas que creen que escucharle. Pero luego recuerdas que Ted destruyó todos los últimos diarios de Platt, según él, porque no quería que la imagen que tenían sus hijos sobre ella se manchara. Pero ¿qué tal si estaba cuidando su propia imagen? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Y creo que es por esto mismo que la canción toma tanta profundidad cuando tomas a consideración lo difícil que ha sido para muchas personas aceptar la idea de que un autor tan brillante fuera un monstruo, poniendo a la protagonista de la canción como uno de esos amantes obtusos del sufrimiento que le está causando a su pareja, que incluso después de la relación continúa sufriendo de arrepentimiento, no por las cosas que permitió que le hicieran, pero por las que se permitió hacer. A ver, pausa. Quiero invitarlos a un detrás de cámaras del proceso creativo, que para mí es muy interesante porque es un cagadero, pero uno con sentido. El álbum destaca en muchos apartados, como dije antes. La originalidad y forma de contar sus historias fue lo que finalmente hizo que me inspirara a hacer este video. Sobre todo por cómo incluso sin haber vivido algo similar a la mayoría de las historias, consigo conectar, bueno, al menos eso creía. Para simplificar las cosas, en la estructura del guión trabajé por bloques. Cada bloque tiene cierta narrativa o algo que hace que enganchen los temas. Es como, digamos, los actos, y cada parte del video es una secuencia construida por una serie de escenas. La secuencia de Born Alive, The Saturday TV Screen y The Feminine Arch destacan por ser canciones dependientes de simbolismos para alcanzar todo lo que ofrece su narrativa. No digo que no se pueda disfrutar sin, pero tenerlos ayuda un montón. En el siguiente bloque trata de canciones que tienen narrativas directas sin mucho que interpretar. Beautiful Boy, You-Ha, Sinner y My Lady of Mercy. Y justo ahí iba a meter On Your Side. Pero resulta que me puse a investigar y llegué al tema de la mordida de Plath. Y eso cambió mi perspectiva completa de la canción, y cómo aquello mismo puede cargar connotaciones completamente diferentes y absurdas dependiendo del contexto que tienes. Lo que me lleva a lo siguiente. Ahora siento que para el siguiente bloque estoy siendo quizá flojo al categorizarlos como narrativas directas, sobre todo
porque parece ser literalmente experiencias personales. Algo que me ayuda en ese proceso de análisis es el hablar de un o una protagonista, no del autor o de la banda, hablar únicamente en términos de la ficción. Por ello, canciones como Beautiful Boy me cuesta dar algún tipo de interpretación, porque es literalmente los pensamientos y sentimientos de una persona hacia una experiencia real. Pero pues como dije antes, Born Alive fue concebida en el sentimiento de duelo en el funeral del padre de la vocalista. Y como autor, puedo decir que por más que quieras crear mundos e historias completamente ficticios, siempre hay algo de ti que se cuela entre las grietas. Entonces, nueva inseguridad desbloqueada. Y si no puedo hablar mucho de las canciones en el siguiente bloque porque no las entiendo, me falta contexto o simplemente no he vivido las cosas que se mencionan. En César on a TV Screen fue relativamente fácil conectar aquella primera vez porque las cosas que dice y los pensamientos que tienes los he tenido yo también. The Feminine Urge no es sobre algo que haya vivido, pero gracias a las analogías sobre mitología griega es que pude conectar los puntos y llegar a lo que creo es una interesante interpretación de la historia. Y lo mismo con On Your Side. Cuando finalmente terminé mi investigación y quedé con ese sentimiento de angustia por tocar un tema que ha sido motivo de discusiones durante años, ahora llego yo intentando imponer un juicio sin el contexto completo. Así que aprovecharé este trozo del video para pedir ayuda, que al final de eso se trata todo lo que hago, y quizá valga la pena repetirlo más veces. Pero si estoy haciendo estos videos es porque me interesa construir un diálogo, invitarlos a cuestionar las cosas que les gustan y explicarlas, y con esto formar parte de discusiones con otros que al igual aman las cosas que ustedes. Este es mi momento. Comenten y suscríbanse. Pero en serio, comenten, no solo en este video, pero en todos los que haga. Para mí nada de esto importa si no les incito a construir diálogos nuevos, a llevarme la contraria o a reforzar las ideas que quizás toqué de forma superficial. Que al final del día, lo mejor de crear es compartir. Y al compartir, conectar con todo el espectro humano. Beautiful Boy es la reacción de la banda a la anécdota de un amigo. El sujeto en cuestión necesito comentar que es un hombre precioso. Un día sale de vacaciones por su cuenta a España, ahí la hace de mochilero y termina perdiendo su teléfono, a la mitad de la nada, sin conocer a nadie. La historia termina muy bien, el chico fue asistido por todos a su alrededor, quienes constantemente le ofrecían cobijo, comida y apoyo, y gracias a la amabilidad de los demás, es que consiguió volver a casa. Y de eso se trata la canción, del shock de una mujer al escuchar esa historia, de la envidia de género, pero no solo de género, como fue en César on a TV Screen, donde se habla del tipo de privilegio que se requiere para alcanzar el éxito, pero de la forma en que un hombre bello va a través de la vida con cierta impunidad. Pero para una mujer bella, las cosas nunca son así. La idea de terminar sola y dependiendo de la bondad de la gente es un pensamiento aterrador, pues se sabe que esta bondad no existe cuando se puede conseguir algo a cambio. La siguiente canción, Yuha, fue compuesta por Aurora, la tecladista de la banda. En esta canción expresa la vergüenza de ser la primera generación en su familia que no forma parte de su cultura de origen, al grado de que ella ni siquiera sabe hablar la lengua de su madre. La canción está en albanés y es un triste lamento que invita a reflexionar sobre qué tanto nosotros conocemos de nuestras raíces. En ambas canciones se comparte un sentimiento, lo que debería ser, lo que me debería representar, la envidia de lo que otros son y jamás se podrá ser. En el primer caso, en razón de género, una realización de que incluso en la forma de tratar y representar la belleza, hombres y mujeres lidian con realidades distintas. En ambas canciones siento que los protagonistas se enfrentan con la realidad, no pueden hacer que el mundo se amolde a sus símbolos. En esta lucha, por no representarnos por lo que nos dicen que somos, debemos aceptar que el resto no verá en nosotros nuestras intenciones e ideales. Con suerte serán suficientemente abiertos para escuchar nuestro nombre, pero de ahí a esperar las reacciones que consideramos merecer es otra historia. En la segunda canción, Yuha, el miedo a perder una definición que te debería representar, y por más que te gustaría hacerla formar parte de tu identidad, simplemente no puedes, y debes obligarte a construir un nuevo lazo desde la distancia con la cultura de la que vienes. Y es que, aunque podemos transformar los símbolos y podemos resignificar todo lo que implica para nosotros, no podemos asumir que aquel cambio interno de perspectiva se verá reflejado en el exterior. Es más, habrá quienes defiendan la validez de los símbolos tal y como están, quienes se ofenden de tus cuestionamientos y de tus intentos de mantenerte fiel a quien eres. Pues llega un punto en que todo esto es más que una simple definición de lo que eres, y se vuelven formas de vida,
en derechos, en obligaciones e identidades. Ambas canciones se enfrentan a esa barrera de percepciones de lo que no se puede cambiar y se expresa con envidia y nostalgia. La transición entre las dos anteriores canciones, que eran tristes, melancólicas, como de el mundo es injusto, lo odio, a esto que es como puta madre, el mundo es injusto y no voy a dejar que me gane. Quiero hablar de estas dos canciones en conjunto porque parecen ser parte de la misma historia. Para la primera canción, Sinner, necesitamos ponernos en los zapatos de una persona, o mejor dicho, de una puberta que va descubriendo sentimientos que no conocía, sentimientos que se sienten bellos, pero según le cuentan en misa son blasfemos. Resulta que esta canción habla sobre el sentimiento de pena, de nunca poder amar a alguien sin sentir aquella culpa católica, una culpa producto de todo lo relacionado con el pecado y la oportunidad de la vida eterna. Crecer sintiendo que tus sentimientos son una prueba y enfrentarte a ellos es un deber, negando partes de tu existencia que apenas estás resolviendo. Y aunque el pasado se queda atrás, realmente nuestras cicatrices nunca nos abandonan. Entonces, ¿qué se hace? Se reconquista. Aprendí a querer con pena y culpa. Pero ¿qué tal si me quieres de la misma forma que me enseñaron a orar? Quizás si me convierto en un símbolo digno de adorar, me expíe de culpas y de los males que no me corresponden, pero me atribuyen. Hay un directo eufemismo al acto, como purificación, como permitiendo desprenderse de aquella piel repleta de miedos y disfrutar de todas las partes que te componen como individuo. Luego, My Lady of Mercy empieza, y para esta canción la protagonista ya ha sido liberada de las ataduras personales que tenía y ahora continúa viviendo su sexualidad libremente, incluso aún siendo parte de la misma iglesia. Quizá por aquello que mencioné antes, la reconquista de símbolos, esta canción continúa con aquello, pero ahora, en lugar de ser una canción que se canta con vergüenza, se canta todo pulmón, se canta deseando, se canta libremente, dejando ir todas las fantasías libres e imaginarse siendo usada para liberar a alguien más y lista para adorar. La anterior canción tenía un par de eufemismos, esta es puro deseo carnal, puro festejar de poder amar y de ser amada, porque sí, estas dos canciones, así como el resto del álbum, son todas experiencias queer y no se anda con metáforas y tonterías. Es música que busca como objetivo apelar a todas las personas que pasaron por aquellas dos etapas. Primero, la de la culpa y luego la de la liberación. Por ello, estas canciones las pongo juntas porque se puede sentir la narrativa en su letra y cuando llega el final, puedes festejar con ella por ese amor del que hay que enorgullecerse. En esta canción, más que una historia, hay una explicación, como una tirada de tarot, que vas ajustando a lo que necesitas escuchar. En este caso, la carta que nos explican es la octava de las arcanas mayor, Fuerza, representado comúnmente por una mujer acariciando a un león. Esta viste una túnica blanca representando la pureza. Tanto ella como el león llevan una corona de flores representando la cúspide de la belleza natural. Sobre la cabeza, el símbolo del infinito, buscando con todo esto representar el potencial infinito de la fuerza interna, pero sobre todo, el control de los instintos. En la ficción, hay un cliché de la bella y la bestia, la chica buena y el chico malo, la fresa y el chacal. Vivimos en una sociedad de contrastes, y buscarlos incluso en nuestras parejas parece lo correcto. Quizá necesitamos un complemento o alguien que nos permita vivir aquello que rechazamos. Y es que en esta misma ficción se representa siempre a la mujer como la domadora de bestias, quien está en control de la situación y de las emociones. La misma carta de fuerza refuerza que el símbolo sobre el control de la naturaleza y lo incontrolable. Y aquí podemos tomar dos interpretaciones. Una, la más directa, digamos, en donde se nos recuerda que no existe un control real sobre las bestias. En este caso, los amantes y la fantasía de tenerlos a tu merced y domesticarlos es más un fetiche. O la segunda interpretación, en donde hablamos no de aquella bestia como alguien externo, sino como parte de la protagonista por su supuesta fuerza interna. Y aquí es donde empieza a cobrar sentido la tirada, porque la superficialidad de la carta puede simbolizar un montón de aspectos positivos. Pero ¿qué tal si en lugar de leerla hacia arriba la leemos volteada? Ahora es un símbolo de los riesgos sobre la confianza y cómo en un abrir y cerrar de ojo estas bestias te pueden hacer un daño incomparable. Pero notan cómo ambas interpretaciones se alinean. La confianza de la protagonista sobre el control de su pareja va ligada a la confianza que se tiene en ella misma y su autocontrol. Está ese inconsciente deseo sobre un rompimiento violento e injusto, completamente cruel, en donde aquel símbolo de la bestia destroza a quien se creía en control.
Pero de nuevo, el control lo tiene la protagonista. Ella fue quien no le permitió la dignidad de irse. Esta es la errónea idea de domar la bestia interna de las pasiones, los deseos e impulsos. En los coros de la canción puedes notar todas aquellas contradicciones, como luchando consigo misma por hacer lo correcto. Se declara enamorada, que no podría vivir sin sus brazos. Luego menciona cómo no para de hablar mal de su relación con sus amigas, alimentando el chisme del churpio, para luego volver a hablar de cómo lo desea y necesita, cómo está encantada con la fantasía de ser su víctima. Quizás sea como aquellas veces en donde somos nuestros propios profetas. Si desde el principio entramos a una relación sabiendo que va a salir mal, cuando las cosas salgan mal, la sensación de control va a generar una falsa satisfacción. Yo ya sabía que esto iba a pasar. Pero luego está la parte de que para que todo este amor funcione, la protagonista debe idealizar bien cabrón al güey este. Básicamente, ignorar la realidad para que funcione la fábula que se inventó. Para casi cerrar esta historia, nos comentan que quien terminó la relación fue aquella bestia, y dejó el sentimiento en la protagonista de que debió defenderse, rompiendo con esto todas las ideas que se tenía sobre ella misma, que estaba en control, que era quien dictaba qué iba a pasar. En la última parte de la canción, la lectura en el tarot y la realidad parecen mezclarse. Ya sabemos que en realidad la protagonista no tuvo la fuerza de ponerle un alto, y ahora fantasea con las cosas que le quedaron por decir. Pero es que continúa completamente enamorada. Deseaba tener una noche más con él. Y hasta ahora, que está intentando inventarse una pelea en donde gana, continúa deseándolo. La canción, en total, busca como burlarse de aquellos que presumen tener control de las cosas, de la gente, como fue en este caso la pareja de la protagonista, o incluso de sí misma, no pudiendo controlar sus deseos ni detener el sin chiste que estaba viviendo. Pero lo peor es lo segura que continuaba de sí misma, de poder poner un alto cuando llegue la hora. Pero al final nada de esto es verdad, y la pobre chica termina únicamente teniendo que recurrir a la magia del destino para sellar el pasado, esperando que le prometa un mejor futuro. Para mí esta canción debería ser la última del álbum. No lo es, gracias a Dios. Pero, según lo que hemos platicado y la meta de empezar la fiesta, esta podría ser fácilmente la última pieza de esta historia. Todas estas canciones tienen algo en común, y es que nunca se está satisfecho con lo que hay. Todas las protagonistas siempre tienen algo que decir o de qué quejarse, incluso las más liberadoras tienen un sentimiento de tener que vivir en las sobras de algo mejor. Nothing Matters es una celebración, es una victoria, es una aceptación, es el punto al que queríamos llegar. Como dije en mi analogía del principio, esta grandiosa fiesta que nos han prometido finalmente llega. Finalmente tenemos ese momento liberador en donde podemos simplemente disfrutar de la fiesta. Llegan nuestras amistades, el alcohol y otras sustancias finalmente pegan y tú te sientes libre. Ni siquiera te has dado cuenta de cuándo pasó, pero ya pasó. Esa canción también se me hizo complicada de entender. Un poco de contexto. La vocalista y compositora dijo que esta canción originalmente era una balada lenta sobre su novio del momento. Dice además que es la única canción romántica que tiene el álbum. Y es verdad, incluso la más bonita, como fue Lady of Mercy, es un sentimiento más carnal que otra cosa. Pero si prestas atención a la letra, yo no encuentro lo bonito. No tenemos por qué entender por qué esta canción es romántica, pero podemos festejar. Podemos celebrar a nuestra amiga que ya no está sufriendo por aquella rara situación. No sabemos los detalles y no preguntamos, pero verga, se le ve contenta y libre. ¿Y quién soy yo para ponerle un alto? Lo que yo interpreto de esta canción es que se trata de una de esas relaciones modernas en donde uno tiene que aprender a deshacerse de los celos y abrir el corazón en extremos cuestionables. Tipo poli, abierta, relación a largo plazo, sin compromiso y a distancia, ya saben. La protagonista empezó esperando algo más que solo el placer carnal. Buscaba una conexión genuina, sentir algo más. Y eso lo pensaba, pues solo se estaba enfocando en todas las similitudes entre los dos. Ahora sí, empieza lo interesante. Ella está intentando disfrutar de su sexualidad a través de la sexualidad de alguien más, específicamente la de su pareja. Intenta experimentar y recrear las emociones que éste debe estar sintiendo con otras personas. Y ahí es donde hace clic. No importa. Realmente no importa los motivos o las razones. Quiere disfrutar de la experiencia. Acuerdo confuso, que sería difícil de explicarle a cualquiera y en ojos ajenos a la situación sería directamente cuestión de infidelidad.
Pero no es el caso. La protagonista no está sufriendo porque su pareja esté con otras personas, ni en su propia exploración de su sexualidad. Está feliz. Y repito, ¿quiénes somos nosotros como espectadores para juzgar o criticar o solo cuestionar las razones? Lo mejor que podemos hacer es festejar a su lado, brincar de alegría y tomar esta victoria como lo que es y nada más. Y dirán, qué aburrida canción donde todo sale bien. Pero ya era hora. O sea, llevamos 9 canciones sobre puras quejas. Nada de disfrutar la vida, nada de apreciar el momento y el entorno, únicamente la inconformidad con todo. Por ello, es que cuando canta con tanta seguridad, entendemos el alivio de haber sobrevivido a toda la incertidumbre. De finalmente llegar a ese punto donde puedes sentir que todo va a salir bien. Finalmente, todo sale bien. La fiesta está siendo un éxito por todas partes. Agradeces la fuerza de voluntad que tuviste para haber sobrevivido aquel tiempo antes de salir de casa, pues lo que estás viviendo esta noche es irreal. Pero llegó la hora de ir al baño, de tirar la meada y esperar que nadie se ande besuqueando ahí. Tocas y libre, sin hacer esperas o conversaciones. Simplemente entras y haces lo que es debido. Y en el instante en el que terminas de lavarte las manos, te miras al espejo. ¿Se acuerdan de aquella otra yo que se sacrificó en la primera canción para conseguir este éxito? Pues aquí sigue, rondando. Ahora es ella la que exige que continúes. La perfeccionista que te exige sufrir y dar más, y dejar más, y dar más y más. Ya no es esa parte razonable que te está cuidando. Ahora alimenta aquella flama que te consume y te da motivos para continuar, sino que te queda. Pero en esta canción, la simbología ya no es sobre arder, como fue en la primera. Ahora es sobre ahogarse. Lo curioso es que el símbolo sobre el agua que he estado ignorando hasta ahora ha estado presente desde On Your Side. Escuchar el álbum por segunda vez, buscando aquellos símbolos que ahora se revelan como importantes, traen un amarre general a todo el álbum. Sí, Nothing Matters hubiera sido temáticamente un cierre perfecto, pero narrativamente esto es el verdadero final. Ver a dónde nos estaba llevando nuestras decisiones. Como incluso en aquella falsa seguridad que sentimos, estamos en constante peligro de terminar ahogados. Pero el problema, la verdadera preocupación, es qué tanto reconocimiento, éxito o valor alcanza la protagonista hasta finalmente fallecer. Y te pregunta si tú, espectador, audiencia, lo que sea, sigues estos pasos, te sientes identificada con alguna de estas canciones, sus personajes, te van a recordar si tú te ahogas. Y esto puede ser sobre muchas cosas. De nuevo, nuestra protagonista se está viendo en el espejo, viendo todo lo que es, todo lo que está haciendo, y se da cuenta de que para poder convertirse en algo mejor, debe romper esa imagen que tiene. O es directamente la banda hablándonos a los espectadores, que estamos viéndonos reflejados en sus letras, deseando que rompamos esto que nos hace sentir identificados con ellas. Pero el problema es que este proyecto no existiría sin ti, el espectador. Ni esta noche de fiesta sería lo que es si no fueras la persona que eres. A pound of flesh, o una libra de carne, se trata de algo que legalmente te pertenece, pero la exigencia de aquello es irracional. Lo que se intenta comunicar con esta frase es sobre la ceguera momentánea que causa la urgencia de querer algo, ignorando por completo las consecuencias a futuro o siquiera el valor de lo que se te está ofreciendo, independientemente de si la meta es pequeña o grande. Para mí esta canción es todo al mismo tiempo. La escena sería en el baño, una persona viéndose a sí misma y cuestionando todas las decisiones que le hicieron terminar ahí. A su vez, es una despedida de la banda hacia nosotros, contándonos que mientras conectemos con su sufrimiento, estarán presentes. Y también es una reflexión en total del álbum, en donde se está cuestionando la validez de tener que sufrir estas experiencias para construir algo valioso. Es justo el intercambio que va a pasar el día que se termine este dolor. ¿La gente dejará de prestarles atención? ¿En qué consiste vivir la vida? Y seguimos sin llegar a una respuesta. Pero mientras intentamos averiguarlo, descubrimos la verdad, y es que Camus estaba en lo correcto todo este tiempo. El significado literal de la vida es cualquier cosa que hagas que te impida suicidarte. Mientras te debates si hacer una cosa u otra
si una decisión era mejor que otra mientras sufrías de envidia o sanar tus heridas. La vida es todo eso, todo el panorama completo. Puedes reír a carcajadas bajo la lluvia, llorar de tristeza en el punto más alto de tu vida. Todo es válido, y seguir queriendo poner etiquetas o definirnos de una forma u otra está matando la belleza de solo poder ser esta versión imperfecta, inmadura y ansiosa que eres. Somos todo. No podemos seguir negando esta realidad. Entonces, ¿de qué se trató toda esta historia? Como dije, para mí se trata de no permitirse definir por los símbolos, estar constantemente cuestionando el porqué de las cosas y poniendo a prueba los límites de los estereotipos. Pero también creo que habla de las distintas facetas de la vida y cómo uno seguido se tiene que enfrentar a realidades incómodas que te hacen tener que cambiar, algunas veces para bien y otras para mal. También me parece que es un brillante debut este nuevo símbolo que han creado, el preludio del éxtasis, todo aquello que hacemos esperando empezar a disfrutar la vida, aquella forma de actuar, como con anteojeras de caballo que no puede más que mirar al centro, enfocado exclusivamente en las metas, en la fama, en la familia, en el placer, en el éxito, en las risas. Pero no hay risa si no hay chiste. El placer inmediato está cool dependiendo de a quién le preguntes, pero ya tienes en este momento todo lo que estás buscando. Aquel drama en el que te encuentras es la relación de tus sueños. ¿No te gusta? Vete, lárgate. El sufrimiento por querer alcanzar un sueño es parte del sueño. El dolor en músculos por ir al gimnasio es parte de tu crecimiento. No puedes vivir la vida queriendo saltarte esta crucial etapa de los mientras, pues de esto se trata. Las victorias, las metas, las conclusiones, todo esto es efímero. Son momentos esparcidos que se celebran con júbilo, con graduaciones o cumpleaños. Pero lo realmente satisfactorio es vivir todos los días comprometido con el presente. Y si llega el éxtasis, si en algún momento llega la felicidad o las victorias, que llegue. Por mientras, se va a disfrutar de la incomodidad y de estar demasiado sobrio y de la etapa de coqueteo y de la etapa de las rutinas. Y por favor, no imaginen este goce como con una sonrisa, porque se vale odiar con toda tu alma la situación en la que te encuentras, añorar un cambio, pero no se vale negar el presente, porque la vida no es solo el final, la vida es absolutamente todas las partes que lo componen, y aunque las pláticas sobre las virtudes y el siempre correcto moralismo te hagan creer lo contrario, todas las formas de experimentar la vida son igual de válidas. Básicamente, eres lo que haces. Y si estás contento con las representaciones de los símbolos de lo que haces, disfrútalas. De lo contrario, te espera un camino jodido y cansado. Pero acá entre nos, prefiero mi lucha por definirme a mi manera a conformarme con las definiciones que otros puedan hacer desde la superficialidad. Mira, lo que quiero conseguir con estos videos es conectar, crear diálogos, discusiones. Quiero practicar el estar equivocado y aprender, porque reconozco que muchos de estos temas son nuevos para mí. La forma en que se presenta esta historia me deja con ganas de entender mucho más. Por ello, si llegaste a este punto, sería un montón saber tú qué opinas de mi video, de mi opinión, del álbum, si algo te hizo reflexionar, o por el contrario, encontraste que tienes experiencias personales que te ayudan a ver cosas que yo ignoré. Y así como yo hablo de este video, lo quiero expresar para todo. Mi meta con este espacio es construir un entorno en donde poder sacar nuestro lado más de Lulu y permitirnos creer en el significado de las historias al punto máximo. Tomar cada palabra a pecho y permitirnos creer y sentir de verdad que las historias que nos cuentan fueron hechas específicamente para nosotros. Y disfrutar de aquella delirante realidad en donde todos podemos estar constantemente intentando darle sentido al mundo con nuestra interpretación del significado que nosotros mismos damos. Y al final, no encontré mejor pretexto para hacerlo que por un álbum en donde, tomándose completamente en serio, se permite el ridículo, no como un chiste, pero como una tragedia mal contada, que solo funciona porque quienes nos interesa escuchar prestamos atención y permitimos que todos estos sentimientos se esparzan, finalmente creando algo mucho mayor de lo que era originalmente. Sí, te duele el corazón, pero algún día nos dolió a todos, y poder conectar con aquel dolor que no se queda solo, pero exige huir y hacer lazos, nos permite formar parte de este club secreto, donde todo lo que se tiene que hacer para formar parte es escuchar con atención y creer que así como las palabras de otros tienen peso o importancia, las tuyas igual. El mundo te está esperando para darte la bienvenida.